Cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con un análisis desde algunos conceptos del neuromarketing electoral. Y es inevitable hablar del tema de Rodolfo Hernández. Como decimos. Rodolfo Hernández ha sido condenado por un delito de corrupción cuando era alcalde de Bucaramanga, en donde se encontró que en el caso de Vitalogic, Rodolfo Hernández, por favorecer a su hijo, hizo un desfalco de 323 millones de pesos. Y quiero que analicemos este caso recordando algunos debates que tuvo Rodolfo Hernández, tanto en la época que era precandidato como en esta que fue candidato, la última cara que conocimos de Rodolfo. Rodolfo se vendía como un industrial, como un ingeniero civil, como un cambio, como un zar anticorrupción. El movimiento político de Rodolfo Hernández se ha llamado Liga contra la Corrupción. Entonces, lo que menos debía tener Rodolfo Hernández era corrupción. Y a través de estas estrategias que vimos la clase pasada, de tratar de manipular los tres cerebros, Rodolfo Hernández empezó una campaña vendiéndose como el diferente, diciendo que todos eran politiqueros, que todos eran corruptos, que él era el único honrado, y así logró ser la gran sorpresa en el pasado proceso electoral colombiano por la presidencia de la República, porque casi todo el mundo contaba con que la segunda vuelta iba a ser entre Federico Gutiérrez, el candidato que tenía los votos del uribismo, y Gustavo Petro Urrego, el candidato que tenía los votos del antiuribismo. Pero ustedes recordarán que Rodolfo Hernández fue la gran sensación, el gran fenómeno politiquero, la gran sorpresa porque eliminó a Federico Gutiérrez. Y ya en la segunda vuelta, en ese camino, Rodolfo Hernández empezó a mostrar su verdadera cara. Le huía a los debates, hacía promesas absurdas, se echó de enemiga a varias gente y a varias instituciones, incluyendo la misma Iglesia Católica. Y acá es en donde se muestra que sus frases no se correspondían con su realidad. Quiero que analicemos 6 frases que Rodolfo Hernández dijo en esta época de campaña y que luego no se correspondieron con los hechos. La primera frase: hay que quitarle la chequera a los ladrones, queriendo decir que los politiqueros o los funcionarios del Estado eran los ladrones, y él, por venir de la empresa, de la industria, de la ingeniería civil, él era el honrado. Esa frase ustedes la pueden ver en estos debates. Hay una segunda frase que también vale la pena recordar, y van a notar ustedes que la mayoría de frases de Rodolfo Hernández tienen que ver con lo mismo, con una supuesta liga anticorrupción. La segunda frase tuvo que ver con un debate que él tuvo en la revista Semana, un debate en donde estaba, por ejemplo, Federico Gutiérrez, estaba Enrique Peñalosa. Entonces Vicky Dávila le pregunta: ¿haría usted coaliciones con cualquiera de ellos? Y dijo Rodolfo: no, yo haré una coalición con el pueblo colombiano. Y en otra ocasión también le preguntaban lo mismo, antes de que se diera esa primera vuelta, que si se uniría con Gustavo Petro. Y él respondió lo mismo, que no,
que él quería una coalición con el pueblo colombiano. Se veía como un señor muy recto, muy independiente. Incluso cuando él fue electo en el año 2015 como alcalde de Bucaramanga, el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo que Rodolfo Hernández era un candidato, un alcalde electo independiente e incorruptible. Eso está por ahí publicado en la prensa. Bueno, cuando Uribe dice que alguien es pro o incorruptible es porque es lo contrario. O sea, siempre que Uribe dice eso, el personaje termina condenado. Y aquí se cumplió otra vez lo mismo. Pasó con Noguera, pasó con Andrés Felipe Arias, con Sabas Pretel de la Vega, con Diego Palacio, y también está pasando con Oscar Iván Zuluaga, que está al borde de la condena, y aquí pasó también con Rodolfo Hernández. Y cuando Rodolfo se vuelve el rival de Petro, sacando a Fico Gutiérrez de la segunda vuelta, el uribismo de una se va para donde Rodolfo, y Rodolfo los acepta, y por eso Rodolfo llega a los 10 millones. Lamentablemente para el uribismo y para la revista Semana, pues las campañas de desprestigio como de los Petrovideos no funcionaron, o titulares tendenciosos como ingeniero o exguerrillero. Y ahí salió la frase de muchos seguidores de Gustavo Petro Urrego: prefiero un exguerrillero honrado que un ingeniero imputado, porque en esa época él ya estaba imputado. Y ustedes saben que en la historia no es correcto hablar de condicionales contrafactuales o contrafácticos. Contrafactuales es que hubiera pasado sí. Eso sirve para la literatura o de pronto para la ciencia ficción, que hubiera pasado sí. Pero saliéndonos un poco de los elementos rigurosos de la historiografía, preguntémonos qué hubiera pasado si Rodolfo Hernández le gana a Petro. O sea que tendríamos un presidente condenado. Puede que sí, puede que no. Pero vamos a jugar con ambos escenarios hipotéticos. Supongamos que le hacen un juicio político a Rodolfo Hernández y lo condenan. Entonces la señora Marelén, que era su fórmula vicepresidencial, en este momento tendríamos una desconocida como presidente, la señora Marelén. Y en el otro escenario, que también es igual de probable, podía lograr una negociación con Mermelada y comprar a la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y evitar que prosperara un juicio político. Entonces, maquiavélicamente se puede pensar que Rodolfo Hernández estaba casi seguro que iba a ser presidente y estaba obsesionado con la idea de ser presidente porque era la forma de salvarse de ese proceso que llevaba en contra por el caso de corrupción en Vitalogic, o con Vitalogic más bien. Y claramente pues es más fácil meter a la cárcel a un ex senador que fue senador muy poco tiempo, a un ex candidato presidencial, a un ex alcalde de Bucaramanga, que meter a la cárcel a un presidente. Incluso los últimos presidentes que han encarcelado, los encarcelaron mucho tiempo después de haber sido presidentes. Recuerden ustedes que en el 2020 encarcelaron un tiempito a Álvaro Uribe Vélez, casa por cárcel, por el mismo escándalo que tiene ahora con Iván Cepeda, que lo tiene al borde del juicio y de la cárcel, por los delitos de soborno y fraude procesal. Y antes de Uribe tuvimos el caso en los 60s de Gustavo Rojas Pinilla, que había sido presidente dictador entre 1953 y 1957.
Entonces Gustavo Rojas Pinilla y Álvaro Uribe Vélez fueron los últimos presidentes que pagaron cárcel después de haber sido presidentes. Pero siendo presidentes, en Colombia nunca han encarcelado a alguien. Entonces, lo más probable era que Rodolfo Hernández, con la corruptela que hay allá en el Congreso, pudo negociar su libertad. Pero ahora, con una excusa médica y que puede ser entendible, que el señor dice llorando que tiene cáncer terminal, con eso puede librarse de la cárcel intramural y de pronto le dan casa por cárcel y allí pagaría la condena y a lo mejor no cumpliría su condena, porque si tiene un cáncer terminal pues seguramente duraría muy poco, quizás menos de un año. Entonces ahí tienen ustedes el escenario de esa tesis. Y hay una tercera tesis que es bien interesante, que dice: el Estado no paga cumplido. O sea, Rodolfo Hernández se vendía como un revolucionario en contra de las maquinarias del Estado, como un empresario exitoso que iba a cambiar el país. Pero cuando él fue alcalde de Bucaramanga, pues también fue un funcionario del Estado. Pero él quería hacer creer que él era el empresario independiente. O sea, él quería ser como una especie de Donald Trump colombiano. Y mucha gente le creyó. Porque sacar 10 millones de votos no es fácil en Colombia, que hay tanto abstencionismo. Y con un rival tan difícil como Gustavo Petro Urrego. Pero acá, de nuevo vemos que las premisas que planteaba Rodolfo Hernández en esta época electoral no se correspondían con la realidad. Hay una cuarta premisa en donde él utiliza una falacia y una mentira. Recuerden ustedes que son dos conceptos diferentes. La falacia es la conocida como ad antiquitatem, es decir, falacia por la antigüedad. Como yo soy más viejo que usted, entonces yo tengo la razón. Eso fue lo que básicamente Rodolfo Hernández quiso decir en ese debate. Y en la segunda parte de la premisa hay una mentira, porque él dice: los politiqueros arruinan a la gente, los industriales no. La primera parte de la premisa es verdadera, pero la segunda no. Los industriales también pueden arruinar a la gente. Los industriales también pueden ser politiqueros. Y Rodolfo Hernández era industrial y a la vez era politiquero. Y por eso mismo está condenado. Entonces, acá, aparte de la falacia ad antiquitatem, también se utiliza la falacia de falsa disyunción. Y finalmente, Rodolfo Hernández le echa la culpa a César Gaviria y a su ministro Rudolf Homs de algo que estaba pasando en Colombia y que se está acabando con la reforma agraria, y es acabar con el campo. Aquí Rodolfo Hernández tiene algo de razón. Desde el gobierno de César Gaviria Trujillo empezó una debacle que afectó al Estado colombiano y sobre todo al campesinado, porque hay que entender que el Estado no solamente es el gobierno, el Estado también involucra a la población, el territorio. Entonces, cuando hablamos del Estado como esa fuerza omnipotente, hay que verlo como un sistema tripartito entre gobierno, población y territorio. Y la reforma agraria busca precisamente eso, recuperar el campo, que las tierras fértiles sean cultivadas. Ya van más de 100.000 hectáreas entregadas a campesinos. Y hasta la fecha es la reforma agraria más exitosa en la historia de Colombia. Pero Rodolfo Hernández no proponía una reforma agraria, porque es muy fácil decir lo que los anteriores presidentes hicieron mal. Es muy fácil decir que César Gaviria quebró las empresas,
que acabó con el campo, que favoreció a las multinacionales, que Ernesto Samper fue montado con dinero del cartel de Cali, que Andrés Pastrana fracasó en el Caguán y que está involucrado y acusado de ser parte de una red de pederastas, que Álvaro Uribe Vélez tiene el mayor genocidio en la historia de Colombia, los mal llamados falsos positivos y otros escándalos más como la Operación Orión, las chuzadas del DAS, que Juan Manuel Santos se comparte con Uribe el escándalo de Reficar, que Santos favoreció la oligarquía de siempre, así haya dividido el uribismo, que Iván Duque favoreció a los banqueros y a los más poderosos y que se robaron la plata de la tecnología para la niñez con la audineada. O sea, es muy fácil criticar los pasados gobiernos y hay que hacerlo también, pero un candidato presidencial no solamente debe criticar los pasados gobiernos, también debe proponer algo. Y si ustedes analizan profundamente el discurso del señor Rodolfo Hernández, era muy vacío. De pronto citaba algunas cifras que eran verdaderas, pero en términos generales el discurso de Rodolfo Hernández era muy vacío, porque hablaba mal de César Gaviria, pero no proponía una reforma agraria. Hablaba de los corruptos, él terminó condenado por corrupto. Entonces era un discurso contradictorio. Y también decía premisas bastante absurdas, premisas como esta número 6, en donde se establecían falsas relaciones causales. En esta premisa decía, activar el campo es acabar inseguridad. No necesariamente. Yo puedo activar el campo y a la vez tener inseguridad. Era una mirada muy miope, muy minimalista. Solo se quedaba en la punta del iceberg. Pero noten algo, mucha gente no votó por Rodolfo Hernández porque tuviera propuestas muy buenas. La mayoría de la gente que votó por Rodolfo Hernández fue por haber caído en la trampa de que él era un empresario y no un político o un politiquero, y en la segunda vuelta por odio a Petro. Rodolfo Hernández conquistó 5 millones de votos de gente desinformada, de gente que se queda en la punta del iceberg, gente que ni siquiera sabía que él estaba imputado. O sea, si yo tengo un mínimo conocimiento del acontecer nacional, yo debo saber que el candidato que estoy apoyando tiene un escándalo desde 2017, porque es que el escándalo de Vitalogic no es de 2022, es un escándalo que se estalló cuando Rodolfo Hernández era alcalde de Bucaramanga, es un escándalo de 2017 y que apenas ayer fue condenado. O sea, fue todo un proceso que tardó 7 años. Pero en 2022, mucha gente que votó por Rodolfo no sabía que el tipo estaba ya imputado. Algo extraño, pero que evidencia la falta de conocimiento del colombiano promedio. Ah, voto por él porque es que es el único que no es corrupto. Pero está imputado. Ah, no importa, eso no importa, porque es que yo sé que el malo es Petro. Cuando Petro no estaba ni siquiera acusado de algo, y a Petro pues sí le han armado escándalos, pero si ustedes notan, los escándalos que le arman a Petro son mediáticos, no son escándalos judiciales. Usted a Petro nunca lo ha visto imputado. En su época de guerrillero, Petro pagó cárcel por porte ilegal de armas. Y cuando llegó el proceso de paz con el gobierno de Virgilio Barco, Petro no tenía cuentas pendientes con la justicia colombiana. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, nieto del dictador Turbay Ayala, dice que Petro mató y secuestró, pero no muestra las evidencias. El hecho que alguien haya sido guerrillero no quiere decir que
necesariamente secuestró o necesariamente mató. Cuando usted se mete a la guerrilla y cumple tareas políticas no militares, no necesariamente secuestra o no necesariamente mata. Entonces ahí Uribe Turbay va a tener que mostrar las pruebas, si las tiene. Pero volviendo al tema de Rodolfo Hernández, él se vendió como el diferente y realmente él no era el diferente, era otro más. Y en la historia va a quedar como el candidato presidencial de 10 millones de votos que terminó condenado. Puede que no lo metan a la cárcel por su edad, por su cáncer terminal, por su enfermedad. Puede que solamente le den casa por cárcel. O puede que lo exoneren, pues si le queda muy poco de vida, puede que hasta lo exoneren. Y digan, no, tranquilo, vamos a amnistiarlo porque está al borde de la muerte. Puede que le den amnistía e indulto. Al fin y al cabo, pues no es un delito de lesa humanidad. Aunque la corrupción sí debería ser un delito de lesa humanidad, porque la corrupción mata de hambre, como el mismo Rodolfo lo decía. Pero ¿usted qué se gana con decir que la corrupción mata de hambre y usted a los pocos años queda condenado por corrupción? Eso no tiene coherencia. Entonces, este tipo de razonamientos en donde Rodolfo Hernández reducía el problema agrario a un tema de inseguridad, establecía una falsa relación causal, este tipo de temas hicieron que su discurso fuera bastante dudoso. Y ya para terminar con este y pasar al siguiente caso, quiero dejarles unas conclusiones. La primera, una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que se demuestra. Yo puedo decir a mi pareja, mi amor, te soy muy fiel, pero mientras que le digo que soy muy fiel, pues me revuelco con cualquier persona por ahí. O sea, yo puedo decir que soy fiel, pero demuéstrenlo. Rodolfo Hernández decía en todos sus debates, en sus entrevistas, que no, que él era el zar anticorrupción, o sea, que él era incorruptible. Hasta Uribe decía en el 2015, es incorruptible, es independiente. Pero los hechos mostraron que el señor era corruptible, incorrupto y totalmente dependiente. Y la última conclusión: ¿qué estarán pensando en este momento quienes votaron por él? Fue madre, yo voté por un presidiario, yo voté por un corrupto que se robó 323 millones para favorecer a su hijo, o sea, nepotismo. ¿Cuánto dinero se hubiera robado si este señor llega a ganar la presidencia? No sé si quienes votaron por Rodolfo Hernández se estén haciendo esta pregunta, pero yo sí les quiero dar una reflexión. ¿Por qué votar por odio? Y les cuento una anécdota. En el 2014 no quise votar, porque a pesar de que yo quería que Zuluaga perdiera y me parecía más malo Zuluaga que Santos, yo no creía ni creo en Santos, y más allá de que hizo un proceso de paz más o menos bueno. Yo ni siquiera quise votar en blanco, no, me abstuve totalmente de votar en el 2014. Lo mismo que pasó en el pasado proceso por la alcaldía de Medellín. Yo no quise votar ni por Upegui, ni por Fico, ni por nadie, no me convencía a nadie, no quise votar. Y hasta me hice el bobo para reclamar la cédula. No quise ni siquiera reclamar la cédula porque yo la había votado y para esos días ya la registraduría me la entregaba, pero ni siquiera quise madrugar para que me entregaran la cédula, porque ni Upegui ni Fico se merecían mi voto. Y así mismo pasaba en el 2014, ni Zuluaga ni Santos se merecían o se merecen mi voto. Y hay gente que tampoco creía en Petro ni en Rodolfo Hernández en ese momento, en el 2022. Y esa gente se abstuvo de votar. Eso me parece una posición más sensata según la creencia de cada quien. Pero hubo gente que
si el candidato fuera Adolf Hitler, votaban por Hitler, con tal de no votar por Petro. O sea, el lema de los antipetro y de los uribistas era cualquiera menos Petro. O sea, ustedes recuerdan que estaba Fico, pero si en vez de Fico hubiese pasado Fajardo, votaban por Fajardo. El lema de ellos era muy claro, cualquiera menos Petro. Y miren que sigue siendo el lema de ellos. Y va a seguir siendo el lema para 2026. Que quede presidente cualquiera menos Petro o el de Petro. Seguramente Petro no se va a reelegir, empezando porque la Constitución no lo permite en este momento. Entonces, Petro no va a desgastarse 4 años más, aunque de pronto sus reformas sí lo necesitan, pero Petro va a querer que gane alguien del pacto histórico que continúe sus 35 reformas. Y la campaña del uribismo para 2026 va a ser la misma, cualquiera menos el de Petro, es decir, el del pacto histórico. Se puede presentar alguien que nadie conozca, o se puede presentar Pacho Malo, el del CTI, como candidato, y votan por él con tal de que no gane el de Petro. O sea, ya es un odio visceral contra Petro y contra Uribe también sucedió así, y ha sucedido así. En el 2014 hubo gente de izquierda o gente que tiraba al marxismo que votó por Santos, porque era cualquiera menos el de Uribe, que era Oscar Iván Zuluaga. Pero como les decía yo, pues los escándalos del gobierno de Petro son usualmente escándalos muy mediáticos y no judiciales. Recordemos 5 escándalos que los medios le han creado a Petro. El primero, que a Petro le prestaron unas fajas de billetes. Y en Colombia no es ilegal que te presten dinero en efectivo, sea mucho dinero. Eso no trascendió, solo fue un escándalo mediático. Le prestaron dinero en efectivo, eso fue el escándalo de Petro. El otro, los petrovideos. Es que Isabel Zuleta dice que quememos a Fajardo. Isabel Zuleta López tiene mis 2 mismos apellidos, podría decir que es mi hermana, podría sacarse una noticia falsa diciendo que es mi hermana. O sea, Isabel Zuleta López dijo, vamos a quemar a Fajardo. Eso fue lo más comprometedor de los petrovideos. No hay nada comprometedor más allá de eso, y eso es responsabilidad de Isabel, no de Petro. Otro, el pacto de la picota. El hermano de Petro, pues, fue de manera voluntaria y él estaba justificando su entrevista a presidiarios, pero no se pudo comprobar que trabajara con Petro o que Petro lo haya mandado, y tampoco, ni mucho menos, que haya ido a la cárcel a buscar votos. El pacto de la picota que sí se comprobó fue el de Diego Cadena, que lo grabó Juan Guillermo Monsalva Guacharaco y la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, sobornando a paramilitares como alias Víctor y como el mismo alias Guacharaco y a la misma Deyanira. O sea, a Diego Cadena lo grabaron sobornando, por eso Uribe está tan embalado. Eso sí fue un pacto de la picota. O sea, lo que realmente fue el pacto de la picota, los pactos, los medios tradicionales no lo muestran. Ahí van 3 escándalos inventados por la prensa: Petrovideos, el pacto de la picota y el préstamo en dinero en efectivo. El cuarto, el tema de Nicolás Petro. Day Vázquez ha dicho varias veces que Gustavo Petro no sabía que a su hijo le habían dado ese dinero, que su hijo se había mecateado ese dinero comprando lujos y mansiones para ella misma. Pero la revista Semana ha creado la noticia falsa de que Day Vázquez está acusando al gobierno de Petro. Y Armando Benedetti pues tuvo una borrachera, insultó a Laura Sarabia, y Armando Benedetti dijo que nos hundimos todos, queriendo decir que había algo sucio en la campaña de Petro, pero Armando Benedetti no presentó pruebas. Lo echaron del gobierno, pues él estaba como embajador en Venezuela y ya lo volvieron a contratar. No trascendió, una borrachera de Armando Benedetti. Las chuzadas, lo que llamaron es que las petrochuzadas, que al final pues terminó siendo una trampa que le hizo la fiscalía a la Dijín.
Y por esa trampa se da el caso del teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres, muerto en extrañas circunstancias. Y allí lo matan, porque realmente no parece un suicidio, porque lo matan con el arma del compañero. Y él ya había pagado una millonada al abogado penalista Miguel Ángel del Río para que lo defendiera. Entonces, como un tipo que ya pagó un abogado carísimo se va a suicidar. Y cuando la periodista lo llamó, él dijo que no podía hablar porque se metía en problemas. Y la fiscalía, sospechosa de haberlo matado, es la misma fiscalía que controla la medicina legal, la misma que dijo que era un suicidio. Por eso les digo yo que los escándalos de Petro son muy graciosos. El otro escándalo fue que la revista Semana, ya lo vieron aquí ustedes hace como 2 o 3 semanas, que la revista Semana consiguió un testigo anónimo que todavía no se sabe quién es, que dijo que había 5 maletas de Petro en la casa de Laura Sarabia, con 5.000 millones de pesos. Después que no eran 5.000 sino 3.000, que lograron recuperar 268 millones, que no sé qué, o sea, un caspazo que se quedó en eso, en un caspazo. Entonces, esos son los escándalos de Petro. Y cuando uno mira los escándalos de Uribe, realmente son escándalos con testigos asesinados, escándalos con más de 6.402 civiles asesinados. O sea, los escándalos de Uribe sí son graves, pero estos medios alternativos tratan de ocultar los escándalos de Uribe, que son bastante delicados. Entonces, por eso, ya para terminar el tema de Rodolfo Hernández, es bastante gracioso que la gente haya votado por él a sabiendas de que él se contradecía o que era tan superficial, totalmente influenciados por la revista Semana y Compañía, con aquella frase de prefiero un ingeniero civil a un guerrillero, y ya los seguidores de Petro la cambiaron. Prefiero un exguerrillero honrado que no ha tenido problemas judiciales a un ingeniero civil que ya fue condenado por corrupción por ese detrimento de 363 millones.